Bendiciones, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en ese momento. Damos gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir su palabra. En ese momento quiero compartirles una porción de la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, usted y su familia. Dios me los bendiga en ese día. Voy a leer la palabra de Dios en Isaías 54:17. Y dice: de esta manera, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego, y el que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Escuchen el versículo 17, hermano. Y este es el mensaje que les quiero transmitir en ese momento. Dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Te pido, Dios, que tú le añadas bendición a tu palabra, Padre mío. Dios Todopoderoso, te pido, Dios amado, que tú toques y prepares los corazones, Padre, para recibir tu palabra en este momento, Dios. Gracias, Padre Santo, por ese precioso privilegio que tú nos das, Padre mío, de que en estos tiempos, Padre, todavía, Dios Todopoderoso, podemos compartir tu palabra, podemos, Padre, escuchar tu palabra. Te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú me das, Padre Santo, en esta hora. Te doy gracias también, poderoso Dios, por el privilegio que tú le das a cada uno, Señor amado, de poder escuchar tu palabra en ese momento. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, quiero compartirles esa porción de la palabra de Dios. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Amados hermanos, vemos en la Biblia, hermanos, cuando leemos cómo Dios, mis queridos hermanos, desde un principio, desde la creación del hombre, a Dios siempre, en todo momento, le ha interesado tener comunión con el hombre. Cuando leemos en Génesis, vemos, amados hermanos, cómo Dios desde un principio al Señor, mis amados hermanos, le ha gustado siempre tener comunión con el hombre. Amados hermanos, vemos cuando el pueblo de Dios cae esclavos en Egipto. El pueblo le clamó a Dios desde donde estaban en Egipto. Dice la palabra que cuando Dios se le aparece a Moisés, dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto la aflicción de mi pueblo. Y desde ese momento Dios le hace el llamado a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Amados hermanos, cuando leemos esa porción de la palabra, todo lo que el Señor hizo para que su pueblo sea libre, la palabra dice que con brazo poderoso Dios los sacó de Egipto y los mete al desierto. Pero Dios también estuvo con ellos todo ese tiempo en el desierto. El Señor los acompañó como una columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Aleluya, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amados hermanos, cuando leemos la palabra, vemos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Vemos, mis amados hermanos, que no hay otro como nuestro Padre que está con nosotros, con su pueblo, en todo tiempo. Dios siempre ha estado tan cerca del hombre,
tan cerca de la raza humana, en medio de su pueblo. Por eso dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Amados hermanos, quiero en este momento compartirles esa palabra, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el verso 15 dice que si alguno conspirare contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. Amados hermanos, quiero hablarte, hermanos, sobre los tiempos en los cuales estamos atravesando, hermanos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Hermanos, hay mucho comentario, la gente opina, la gente dice del castigo de Dios. Dios castigando a la tierra, a los humanos, a los hombres, a la raza humana. Pero podemos darle gracias a Dios porque Dios es un Dios de misericordia. Hermanos, esos tiempos difíciles que estamos atravesando, vemos, hermanos, en la palabra de Dios, en los evangelios, que está profetizado. El Señor dijo, es necesario que todo eso acontezca. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención y la palabra de Dios. Porque en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 28, dice la palabra de Dios: cuando estas cosas acontecen o comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos míos, cómo el pueblo de Dios está pasando, atravesando por ese tiempo, por ese momento difícil. ¿Qué siente la iglesia? ¿Qué siente el pueblo de Dios? ¿Qué siente todo aquel que conoce de Dios? Siente temor, siente miedo. ¿Cómo la iglesia de Dios está atravesando ese tiempo, amados hermanos? Esa es la pregunta. Repito, hermanos, ¿será este el castigo de Dios o una advertencia? Si es un llamado, si es una advertencia, ¿para quién es ese llamado? Es para el mundo entero, mis amados hermanos. Para todo creyente y no creyente. Para la iglesia, para el pueblo de Dios, como para aquel que todavía no le ha rendido su corazón al Señor. Hermanos amados, por eso tenemos la palabra de Dios, que nos da aliento, que nos da fortaleza en esos momentos difíciles. Las señales, hermanos, las profecías. Entonces, amados hermanos, vemos, verá que ese momento en el cual estamos atravesando, hablando en esos tiempos, que un virus, una epidemia que vino a ser, que iba a ser pandemia. Como hermanos, esa enfermedad ha venido a paralizar al mundo entero. Sabemos, muchos negocios cerrados, supermercados, restaurantes, hermanos, todos aquellos deportes, grandes ligas suspendidos. Pero ¿saben qué?
aún todavía iglesias cerradas, templos cerrados. Entonces es un momento de reflexión, un momento de meditar, hermanos. Repito, conocemos a un Dios de misericordia, un Dios de amor. Entonces, ese tiempo, mis amados hermanos, es un momento de levantar nuestras manos al cielo, levantar nuestra mirada al cielo y darle gracias a Dios. Porque, hermanos, cuando vemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, encontramos de que Dios siempre, antes de que Dios ejecute una orden, un juicio, Dios siempre advierte. Cuando leemos la palabra en Génesis, dice que a Dios le dolió en su corazón castigar al hombre con un diluvio. A Dios le dolió en su corazón. Dios no es un Dios que se deleite en castigar, porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Siempre Dios advierte. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hermanos, Iglesia de Cristo, sin importar las circunstancias, los momentos, ten por seguro y confía en Dios, que Dios siempre está con usted. Dios siempre está con su pueblo. Repito, cuando Él saca al pueblo de Israel de Egipto, una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Así Dios está con su pueblo en esos momentos, en esos tiempos. Dios siempre está en medio de su pueblo. Hermano mío, solo nos queda confiarnos en el Señor. Confiar en Dios solamente en esos momentos. Porque podemos, hermanos, levantar nuestras manos, nuestras miradas al Dios y decirle gracias, Dios. Porque hay esperanza, hay oportunidad todavía. Tanto para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, como para aquel que todavía no ha conocido o no ha rendido su vida, su corazón a Cristo, que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Todavía hay tiempo. La palabra de Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, más o menos por ahí dice que Dios no nos hizo para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amados hermanos, porque el hecho, hermano, Dios digo que para el pueblo de Dios también hay oportunidades. Porque ese momento, hermano, es un momento de reflexión, de meditar. Porque el hecho de que esté en una iglesia, ocupando una silla en una iglesia, no quiere decir de que, como dicen por ahí, ya la hizo, ya la libró. Es un momento de meditar de cómo le hemos servido a Dios. Extrañamos todo, extrañamos congregarnos. Extrañamos, hermanos, los sábados, día domingo, la iglesia abierta, células. Quisiéramos ir al culto. Hermano, muchas veces se le invita también a los amigos. Vamos a una célula, vamos a la iglesia. Siempre hay 1000 pretextos. Y uno ahí queriéndolo animar. No te preocupes, yo te doy rayo, yo te llevo.
y ahí te aviso después. Pero en esos tiempos, hermanos, ha habido gente que dice, ¿cuándo va a ser célula? Quiero ir a la célula. Aleluya. Por eso digo, es de darle gracias a Dios, porque todavía no ha sido el arrebatamiento. Quiere decir de que hay oportunidad todavía. Repito, para el pueblo de Dios, para meditar, reflexionar. ¿Cómo le hemos servido a Dios? Muchas veces renegando, hermanos. Muchas veces sin ganas. Muchas veces como que nomás es salir de un compromiso. Pero gracias a Dios, hermanos, porque todavía estamos a tiempo, todavía tenemos oportunidad de dar lo mejor al Señor. De que si creemos que tenemos a un Dios excelente, que nuestro servicio para Dios sea un servicio excelente. Que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con amor, por agradecimiento. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Dios no nos obliga. Dios quiere que lo que hagamos por Él, para Él, por su pueblo y para su pueblo, sea de todo corazón. Sea por agradecimiento, sea por amor, nuestro servicio a Dios. Entonces, hermanos, viene ese momento de reflexión, querido hermano. Porque gracias a Dios que todavía no se ha cumplido la palabra, que vendrá tiempos de hambre. No hambre de pan y sed de agua, sino de escuchar palabra de Dios. Gracias a Dios porque ese tiempo todavía no se ha cumplido. Porque todavía aquí estamos, aquí está la iglesia, aquí está el pueblo de Dios, predicando la palabra de Jesús, predicando el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Si la iglesia, si el pueblo de Dios está en esta tierra, todavía hay tiempo. Si todavía se está predicando la palabra, es que hay tiempo, hermanos. Amigo, amiga, si tú todavía no le has rendido tu vida, tu corazón a Jesús, hay tiempo todavía. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, hermanos, gracias a Dios, porque Dios siempre advierte. ¿Qué, hermanos, vendrá? Se ha preguntado. ¿Qué vendrá después de esto? Puede que hayan cambios. ¿Qué cambios van a haber? En la iglesia, en nuestros trabajos, en lo secular. Habrá cambios. ¿Qué viene después de esto, hermanos? No sabemos. Pero sí podemos seguir confiados de que Dios siempre está con nosotros. ¿Qué vendrá, hermanos, para la iglesia de Dios? Tiempos mejores. Hermanos, es un momento de meditar. Es un momento, hermanos, de pararnos y meditar, reflexionar. Si hay algo que corregir, corregirlo. Si le hemos puesto poca importancia a la lectura de la palabra de Dios, gracias a Dios porque hay oportunidad, hay tiempo para leer la palabra de Dios todavía en esos tiempos. Mis amados hermanos,
quiero hablar en ese momento sobre esos tiempos que estamos viviendo. Sobre, hermanos, ese momento en que el mundo entero está pasando, está atravesando. La iglesia, pueblo de Dios, también está atravesando por esas circunstancias, esos momentos difíciles. Sobre, hermanos, repito, todos sabemos esa contingencia, esa enfermedad, la medida que se tomó para combatir la propagación de ese virus. Cuarentena. Los gobiernos tomaron esa medida. ¿Y qué viene a nuestra mente cuando escuchamos de cuarentena? Del número 40, verán, tal vez. Dice que su significado, el número de la cuarentena, es conjunto formado por 40 unidades. Pero en medicina dice que la cuarentena en medicina es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Entonces, viene la palabra de Dios. Aquí es donde yo agarro esa porción de la palabra de Isaías 54:17, que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Esa medida que se tomó, verá, aislamiento. Cuando escuchamos el número 40, quiero mencionar algunos ejemplos, algunos acontecimientos del número 40 en la Biblia, que su símbolo, lo que tipifica. Número 40 en la Biblia, cuando vemos, representa juicio, advertencia, preparación, manifestación y prueba. Ahora, el número de juicio porque 40 días y 40 noches llovió durante el diluvio. Prueba porque Dios, por 40 años, Jehová probó el corazón del pueblo de Israel, haciéndolos vagar en el desierto. Es el número de prueba. Por 40 años Dios probó el corazón del pueblo de Israel en el desierto. Número de advertencia, que Jonás gritaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Número de preparación, hermanos, porque sabemos, verá, cuando leemos en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio terrenal. Número de manifestación. Porque después de haber resucitado de entre los muertos, Cristo se apareció durante 40 días a todos sus seguidores. Eso es hablando del número 40, hermanos. Aunque literalmente la cuarentena, ¿verdad?, de esos tiempos no fueron 40 días, sino 14 días. Pero cuando hablamos de las 5 que yo mencioné, meditemos sobre ello, hermano. ¿Qué ha sido ese tiempo para, hablando individualmente? ¿Ha sido juicio, advertencia, prueba, preparación, manifestación? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 dice que nos examinemos nosotros mismos. Cuando Job cae en su enfermedad, venían sus amigos y lo señalaban, le decían que le había fallado a Dios.
Pero Dios sabía en su corazón, Job sabía su integridad delante de Dios y él se mantuvo firme. Y sabemos también cómo Job salió de su proceso. Cuando leemos la palabra en el libro de Job, de cómo Dios, de lo que Dios hizo en la vida de Job después de haber pasado ese momento de ese proceso, de cómo Dios restituyó todos sus bienes de Job. Entonces, hermanos, tiempo de meditar. También para el amigo, para aquel que no le ha entregado su corazón a Dios, momento de meditar. Porque dice la palabra que mientras estemos en esta tierra entre los vivientes, todavía hay esperanza. Porque después de muerto ya no hay esperanza. Hermanos, sabemos que nadie es eterno, decimos, somos seres humanos. Un día nos vamos a tener que partir de esta tierra. Pero lo triste no es morir de una enfermedad o morir de cualquier otra cosa. Lo triste es partir de esta tierra sin haber rendido tu corazón a Cristo Jesús, sin haber entregado tu vida a Jesús, sin haberlo aceptado como Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo más triste. Porque déjame decirte que en los Salmos también dice la palabra que destima a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que lo más triste no es de que se muera la persona de una enfermedad o de cualquier otra cosa, sino que se vaya de esta tierra sin estar bien con el Señor o sin haber recibido a Jesús. Por eso es momento de meditar. Repito, para el pueblo de Dios, cómo le has venido sirviendo al Señor. Y cómo, hermanos, después de esto, si es un tiempo de preparación, que Dios nos prepare para un avivamiento que viene sobre la iglesia. Porque, hermanos, Dios siendo un Dios soberano, siendo el Dios todopoderoso, Él puede usar lo que Él quiere, a quien Él quiere, para llamarle la atención de su pueblo, de la raza humana. Hermanos, esos tiempos en los cuales estamos viviendo, no es que a Dios se le haya salido de control. Puede ser que sea una advertencia, puede ser que Dios llamando la atención a la raza humana a meditar de cómo ha estado llevando su vida. Porque, hermanos, en esos momentos, en esos tiempos, escuchas hablar a toda la gente. Solo Dios nos puede salvar de eso, solo Dios sabe. Aún hasta gente inconversa, hablando así. Quiere decir, hermanos, que es momento de acercarnos más al Señor. Que dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantada. Hermano mío, amigo mío, usted que está escuchando este audio, si todavía no le has rendido tu corazón a Jesús, es tiempo. Es tiempo. Porque no sabemos, hermanos, si esta es una señal. ¿Qué señal vendrá después? Y si las señales se siguen cumpliendo. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. Pero ¿cómo, hermanos?
Solamente si tenemos al Señor con nosotros en nuestras vidas, ¿cómo no nos vamos a asustar? Solamente si tenemos a Dios con nosotros en nuestras vidas y podemos estar confiados y seguros de que, como dice la Biblia, erguíos y levantad, que vuestra redención está cerca. Entonces, si las señales se siguen cumpliendo, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Clamar al Señor. Así como termina la Biblia. La esposa y el Espíritu Santo dicen: ven, Señor Jesús, ven. Que el Señor venga a levantar a su iglesia. Hermanos, repito, me llamó mucho la atención el verso 17. Porque lo que se veía venir, hermanos, que lo que nos iba a apartar, lo que nos iba a impedir ir al templo a adorar a Dios. Como dicen por ahí, lo que no te mata te hace fuerte. Ese es el deseo. Que podamos salir, hermano, de ese momento, de esa cuarentena, pulidos, mejor de cómo entramos. ¿Saben por qué, hermanos? Que muchas veces el mucho trabajo nos cuesta, a muchos les cuesta leer la Biblia, llegan cansados. Pero, hermanos, en vez de que esa contingencia, ese momento te aparte de Dios, es para que nos acerquemos más al Señor, buscando al Señor en oración, leyendo la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero terminar en este momento. He mencionado 5 ejemplos del número 40 en la Biblia. Yo sé que hay más, pero si vemos al final de cómo, hermanos, ellos salieron fortalecidos por el Señor. Cuando Noé, después de que pasa el diluvio, Dios lo bendijo, le dijo que se multiplicara, le dio su bendición. El pueblo de Israel, después de 40 años, entra a la tierra prometida. Amados hermanos, Nínive, por el mensaje de Jonás, se arrepiente y Dios no ejecuta el juicio. Sale en victoria. Jesús, después de su ayuno, 40 días y 40 noches, la palabra dice que regresó del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, meditemos. Amigo, medite. Medite, amigo, si no tienes a Jesús todavía en tu corazón. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿quieren ir ustedes también? Pueden ir. Pedro pega el grito y dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por ello, amigo, si tú no tienes a Jesús, ¿a quién irás? ¿A quién o dónde te vas a refugiar? Si todo lo que está aquí en esta tierra es perecedero, refúgiate solamente en los brazos del Señor Jesucristo. Refúgiate solamente en el Señor. Refugiémonos solamente en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos,
quiero terminar con esa palabra. Promesas de Dios. Amados hermanos, no cómo entramos en ese tiempo, en ese momento, sino cómo vamos a salir. Repito que yo creo que el deseo de Dios es que salgamos fortalecidos, pulidos y estemos preparados para un avivamiento, un derramamiento del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Porque tenemos, hermanos, palabras, promesas de Dios. Es la palabra, verá, en Isaías 43. Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Cierto, hermanos, Dios no nos promete librarnos del horno de fuego, pero sí promete el Señor estar con nosotros y sacarnos a salvo. Es cierto que Dios no promete librarnos del pozo de los leones, pero Dios sí promete cerrar la boca de los leones para salvar tu vida. Cuando leemos ese verso, Dios no nos promete librarnos de las aguas, pero dice que no nos ahogaría, porque Él está ahí. Dios no nos promete librarnos nunca del incendio, pero sí promete que el fuego no te quemaría. Tal vez, hermanos, Dios no nos promete una vida llena de color de rosas, pero Dios sí promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, les dejo eso en sus corazones, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y que salgamos, no como entramos, sino que el pueblo de Dios pueda salir de esa contingencia lleno, fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Repito, literalmente puede ser que no sean 40 días, 14 días. Y me llamó la atención 14 y 7. 7 la mitad de 14 y 7 en la Biblia. También nos habla del número de perfección. Cuando leemos en la Biblia, en en Apocalipsis, número 7 es número de perfección, porque nos habla de 7 candeleros, 7 iglesias, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, 7 montes. La Biblia nos habla de 7 veces de que el pueblo de Dios le dio 7 vueltas a los muros de Jericó, y a la séptima los muros se fueron derribados. También nos habla la Biblia de que a Naamán se le dio la orden por el profeta de ir al río Jordán, sumergirse 7 veces, y a la séptima fue libre de su enfermedad. Gloria a Dios. Dios descansó en el séptimo día después de la creación. El número 14 es el número de los atributos que se le dan a Dios. Aleluya. Entonces, que vamos a salir, hermanos, de ese momento fortalecidos, conociendo mejor a Dios, conociendo los atributos de Dios, conociendo mejor al Señor, fortalecidos por el Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que no se salieran de Jerusalén, que se quedaran por un momento más, por un tiempo más.
En aquel día que estaban en el aposento alto, como dice la palabra en Hechos, que fueron como 120 en número, que se derramó el Espíritu sobre ellos, el Espíritu Santo. Y salieron predicando la palabra, llevando el mensaje, fortalecidos, llenos del Espíritu Santo. Y ese es el deseo de Dios, que salgamos, hermanos, de eso, fortalecidos por el Señor. Damos gracias a Dios por ese tiempo, por su palabra. Damos gracias a Dios por su iglesia. Damos gracias a Dios por los amigos, porque ese tiempo es tiempo de decisiones. Ahí donde está, le invito que si puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos. Va manejando, solamente concéntrese en el Señor, comuníquese con el Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, mi Dios, te doy gracias, Padre, por ese momento. Te doy gracias, oh Dios, por la vida, Señor, por la oportunidad, Padre, que tú nos das, Padre mío, por tus promesas, Padre celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Padre, que tú no nos has desamparado, Dios, y que tú nunca nos desampararás, Padre celestial, porque fiel es tu palabra, bendito Rey. Te doy gracias, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, y te pido fuerza y fortaleza, Padre, por tu pueblo, bendito Dios de los cielos, que está atravesando, Señor amado, ese tiempo difícil. Pero, Padre mío, que podamos estar siempre confiados en ti, Señor, que tú siempre estarás con tu pueblo, bendito Dios de los cielos. Y, Señor, deseo, Señor, te pido, Padre, que tu pueblo, Dios, tu iglesia, salga, Dios amado, fortalecido y lleno, Señor amado, de tu espíritu, apasionado por ti, oh Dios de los cielos, sirviéndote, Padre, y llevando el mensaje de salvación, Señor, a los amigos, Padre mío. Padre, también oro, Dios, por los amigos, Señor, que han escuchado este audio, o por este amigo, Dios, que está escuchando este audio, Dios, oro también, Padre, para que un día también, oh Dios, él pueda tomar la decisión, Dios amado, de rendir su vida a ti, oh Jesús, reconocerte a ti, Padre, como único Señor y Salvador de su vida, Padre, reconocer que te necesita, Padre mío, para ser salvo, Dios Todopoderoso, que solamente tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, castillo mío eres, oh Dios de los cielos. Oro, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, dándote las gracias, bendito Dios, por darnos, Padre, el privilegio, Dios, de todavía poder predicar tu palabra, y que todavía esos tiempos también nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, Dios. Gracias te doy, bendito Dios. Señor, te pido, Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada corazón y en cada familia, Padre mío. Te pido, Dios, tus bendiciones hasta que sobre y abunde, Dios, Padre bueno, en medio de tu pueblo, en cada casa, Señor, cada familia, Dios Todopoderoso. Que seas tu Dios proveyendo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por esa palabra, Dios. Nos agarramos, Padre, de esa palabra. Que ninguna arma forjada, Señor eterno, podrá prosperar, podrá, Señor, permanecer, oh Dios, contra tu pueblo, Padre. Porque tú eres ese gigante, Señor, que va delante de su pueblo peleando nuestras batallas, Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Dios, a ti la honra, la alabanza a ti sea, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.